Se ríe de sí mismo con la... Y aquí en Caminos Cooperativos Radio, a través de la 94.3 MHz en Radio Dos Pinos FM, ya estamos con la compañía del contador Lino Gómez. Bienvenido, Lino, con su habitual columna, ¿no? De Hola todos los Alejandro. jueves. Acá estamos con las empresas cooperativas y hoy voy a Así cumplir una promesa que hice ya hace 3 semanas y no pudimos avanzar. En el retorno, A ver, retorno, un momentito, ya solucionamos un está bien. inconveniente técnico. ¿Está bien ahí? A ver, Bien, bien. listo. Aquí ya estamos solucionando el Bien, inconveniente o sea, técnico. faltaba enchufar pequeño detalle. Cosas que Este, suceden. ¿Eh? bueno, Puede pasar, decía tu Sam. sí, exactamente. Bien, lo escuchamos. Somos todo oído, estimado contador. Yo había prometido que íbamos a hablar del proceso de formación de grupos asociativos. Así es. Este proceso, este método que tan exitoso ha sido en Europa del Este. Y fíjense, nosotros, no se me había ocurrido hasta que me puse a mirar, a revisar un poquito, cómo ha sido de exitoso que hoy Rusia está invadiendo uno de los países más exitosos en desarrollo, que aplicó uno de estos métodos, que es Ucrania. Ucrania es, por si no lo saben o no se sabe, uno de los países agroexportadores más importantes de Europa. Es por eso que están teniendo los europeos y todo el mundo un gran problema de inflación y de escasez de alimentos, porque al entrar Ucrania en guerra está con estos problemas. Pero ese desarrollo se logró gracias a la intervención, donde el método que voy a comentar fue, digamos, la estrella para desarrollar, salir de esa economía colectivista que existía, donde todo lo manejaba el Estado, y abordar el desarrollo a través de grupos asociativos, llámense empresas cooperativas o llámense como se llamen. Grupos que se desarrollaron aplicando este método que no es sencillo, pero que siempre produce un resultado. Eso es lo importante. Exactamente. Y como siempre decimos los que defendemos este método, ese resultado, que siempre es una mejora, puede ser muy grande o puede ser pequeño, pero es un avance siempre. El método se llama ciclo de cambio y aprendizaje, o CCA, que tiene su correlato en métodos de aprendizaje formal, Sí. que se aplica en universidades de negocios, pero el ciclo de cambio y aprendizaje puro es para grupos asociativos y que lamentablemente se aplica muy poco en las cooperativas, aunque sí se aplica mucho, o por lo menos se aplica más, en las asociaciones de productores. Mire usted. Claro, ¿qué pasa? El INAES es un poquito el papá de las cooperativas y fomenta la creación de cooperativas. Pero lamentablemente el paso previo, que es la formación del grupo asociativo y su posterior consolidación, se pasa por alto, como si fuera natural el cooperativismo. Y el cooperativismo no es natural, el asociativismo tampoco es natural. Pueden decir, sí, nosotros somos seres gregarios, es cierto, pero en el momento en que nos juntamos vos y yo y otra persona más, Sí. todos vamos a buscar pugnar un lugar en ese trío, ¿sí o no? Así es. Tal vez si estamos los dos, bueno, estamos de igual a igual, y nos vamos a nuestra casa y se terminó. Como amigos, como compañeros, lo que fuera. Pero le pones a una tercera persona Sí. y en ese grupo de tres
ya van a asumirse roles. Ajá. ¿Sí o no? Sí, sí. Nunca vas a conseguir en un grupo de 3 que estén todos los integrantes al mismo nivel. Sea como sea la composición de género. Ajá. Sí. Esto lo tienen muy bien entendido los psicólogos, los sociólogos y los psicólogos sociales. Ajá. ¿Correcto? Sí. Es más, las cooperativas en su mínima expresión es de 3 personas. Pero no te cuentan que esas 3 personas deberían seguir pasos previos para constituirse en un grupo asociativo y de ahí pasar a ser cooperativas. Mire usted. Y este ciclo de cambio y aprendizaje, en esas fases previas, antes de elegir la forma en la que nos vamos a desarrollar, también tiene 3 pasos. A ver, coméntenos. Esos 3 pasos del ciclo de cambio y aprendizaje, que al estar completo son 6 pasos, Ajá. pero los 3 siguientes, que Sí. son los que nos enseñan en cualquier etapa de cambio de planificación, que es justamente escribir el proyecto, los objetivos y demás, tener el contacto y después revisar los resultados, eso lo conocemos, eso está en todas partes. Lo que no está es la previa, esos 3 pasos previos, que es lo que les voy a comentar. Somos Para el todo primero de oído. ellos tenemos una imagen ilustrativa. Ajá. El primer paso es la percatación. Sí. En esa imagen de percatación nosotros tenemos varios ejemplos de cómo recibimos lo que creemos que es la realidad en imágenes, pero lo mismo pasa en sonidos, lo mismo pasa en olores, lo mismo pasa en todo aquello que nuestros sentidos reciben. Ese primer impacto, esa primera impresión que tenemos es percatarnos dónde estamos. Esa percatación es decir, ¿qué es esto? ¿Una manguera o una víbora? Si estamos en el campo y vemos que tiene algún movimiento, primero pensamos que es una víbora, una serpiente. Sí. Tal vez si estamos en el jardín de nuestra casa y vemos algo así, entre el pasto, pensamos que es una manguera. Ajá. Y obviamente podríamos equivocarnos. Y en el ejemplo que estamos viendo, en esa escalera podemos decir, estos escalones están más separados, lo que está a la izquierda, o estos escalones están más juntos. Pero en realidad es una ilusión óptica. Todos los escalones están en la misma distancia, pero en ese movimiento que tiene, nos está distrayendo la vista. Esto se usa todo el día, todos los días, en televisión sobre todo, pero también en radio. También en radio. Si uno desmenuza cualquier programa de radio, va a ver que tiene sus momentos que están dirigidos a que nosotros nos vayamos percatando de lo que nos van a comunicar. Así es. Sí. Ningún programa de radio hoy puede, digamos, abandonar o dejar de lado o no tener una cortina. ¿Qué es una cortina? Es una música que lo identifica. Y eso hace que cada vez que escuches esa música recuerdes esa cortina. Y esa cortina muchas veces tiene instantes de apertura o instantes de corte, ¿sí? Y fíjense arriba de todo, que es en esa imagen muy evidente el de los escalones, pero también importante el de centro. Y te lo voy a hacer a vos, Alejandro. Ajá. Bien, bien. A ver, para que veas asumimos el tema el de la desafío. percatación. Sí. En la figura que está en el centro arriba, Ujú. ¿qué cuerpo geométrico ves? Observo un hexágono. Fíjate bien. Sí. Porque es un cuerpo geométrico, Ajá. no es una figura geométrica. Ajá. Sí. ¿Qué es? Perdón. Ponemos anteojos. Por supuesto, de la mejor manera. A ver. No, lo que observo es lo que termino de manifestar. A ver. Wow, qué desafío. Porque tiene adentro, Sí. fíjate bien, tiene volumen. Ujú. Sí. Sí. O sea, aparenta
un cubo, Ajá, sí, es cierto. ¿correcto? Es cierto, sí. Sí, 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 sí. Pero si lo volvemos a observar, Ajá. no hay ningún cubo dibujado. ¿Y entonces? Entonces te están sugiriendo, esa imagen te está sugiriendo que veas un cubo. Ajá. Tu cerebro lo que hace ahí es completar la imagen, Ah, bien, ¿correcto? bien. O hexágono o cubo te está diciendo que hay algo geométrico expresado y Sí. en realidad lo que hay en esa figura son 8 circulitos cortados, pero no hay dibujado nada. Ajá. Y si vemos en la figura que está a la derecha abajo, Sí. empezamos a dudar si estamos viendo un jarrón o dos personas enfrentadas. Ujú. Y ahí nuestro cerebro pasa a definir según la velocidad de lo que nos están indicando que vemos. Si nos hablan de un vaso y nos ponen esta figura, o un jarrón y nos ponen esta figura, vamos a jurar que vimos un jarrón. Así es. Si nos hablan de dos personas hablando muy cerca, vamos a ver las dos personas. Sí. Todo esto se usa para manejar nuestra percepción. Y el primer paso en cualquier grupo es trabajar eso y lograr que la gente se dé cuenta de que tiene que mirar dos veces toda la realidad que nuestros sentidos nos dicen que son. Y acá les cuento una anécdota de hace mucho tiempo. Un partido político que terminó siendo muy exitoso, con un grupo de profesionales muy altamente calificados por su experiencia y por su especialidad, que formaban el grupo técnico de esto, el think tank, digamos, el tanque de pensamiento, y comenzaba a desarrollarse. Y uno de los impulsores era un empresario que, bueno, quería potenciar esas habilidades. Nos contrató para comenzar a hablar en ese grupo asociativo de un mejor desarrollo, de buscar un mejor desarrollo. Lo hicimos en un lugar donde había un cierto movimiento, se escuchaban ruidos de una obra en construcción que era en una cochera que pasaba detrás nuestro. Durante la mitad del evento, hablando de un montón de cosas y empezando a practicar eso, Sí. nadie se dio cuenta que había un trabajo de construcción detrás de ellos. Mire usted. Y bueno, uno de mis asistentes lo había grabado. Después de media hora o 40 minutos pusimos la grabación y le preguntamos, cuando justamente habían hecho silencio, le preguntamos a la gente dónde estaba ocurriendo eso. Todo el mundo inventó una respuesta. Sí. Nadie dijo que está, y no estoy hablando de estudiantes de primaria, estoy hablando de profesionales, como dije, muy calificados. Y todos inventaron una respuesta. Nadie respondió que era atrás del muro de donde estábamos. Mire usted. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos percibían solamente lo que les daba la persona que estaba al frente y el resto lo anula. Con seguridad, una vez que la gente se da cuenta de esto, por poco tiempo, sí, pero con seguridad, cambia su forma de percibir la realidad, porque nos despierta los sentidos. Ni vos ni yo somos gente de campo, y creo que tampoco sos cazador. No. Los cazadores y la gente de campo tienen desarrollado esa visión de la percepción ampliada, pero nosotros en nuestras tareas debemos también aprender a ampliar esa percepción para no quedarnos con lo primero que creemos que nos quieren vender, o que nos quieren mostrar o que nos quieren impresionar. Entonces ves enseguida más allá de lo evidente. Ajá. Te doy un ejemplo. Un programa de televisión. Un programa de televisión que es muy entretenido, que concentra la mayoría de nuestros sentidos,
yo suelo preguntar a mis alumnos, a la gente, a ver, en tal programa, ¿ustedes se dan cuenta de lo exitoso y bien vendido que está? Sí. ¿Cómo lo miden? Todo el mundo mira como si le estuviera hablando en chino. Ajá. Nadie se percató que dentro del programa, que es la modalidad actual, Sí. le metieron 16 publicidades. Exacto. No Sí. una o dos o tres, 16. Hoy en un horario de central, vos estás recibiendo 16 inducciones a que compres esas zapatillas o ese producto de limpieza y no te diste cuenta. Sí. Es información o es mensaje subliminal en los famosos PNT. No llegan a ser subliminales porque si no estarían prohibidos. Ajá. Porque el conductor habla de esas propagandas. Exacto. Porque no es publicidad, es propaganda, porque propende a que vos compres. Así es. De la misma manera, cuando voy a un grupo, alguno que tenga esa habilidad o esas habilidades va a saber meter en sus mensajes eso para comenzar a liderar o a lo que es peor, a dominarnos. Entonces, lo primero que debemos hacer es despertar nuestros sentidos para que nuestra percepción de la realidad mejore. Esa es la primera o segunda sesión, depende del nivel en que esté el grupo. Justamente ahora comencé a trabajar con un grupo y gracias a Dios lo podemos hacer incluso por WhatsApp. Porque ante los requerimientos que tiene el INAES, la gente tiene que empezar a darse cuenta primero dónde está parada, antes de meterse a firmar nada. Entonces, con un pequeño cuestionario de 4 o 5 cositas, de cómo está su documentación, de cómo vive, cómo es su familia, por ahí la gente se da cuenta de dónde está y a dónde quiere ir, por lo menos para tener una primer aproximación a su propia realidad. A ver si quiere o no quiere realmente, si está en disponibilidad o no de dar el segundo paso, que es juntarse con otros. Bien. Y ahí voy a anticipar un poquito, porque como ves hay mucho desarrollo, repito. Wow, sí, Esto sí, es, verdaderamente a ver, sorprendente. para cada una de estas sesiones nosotros tenemos que estar hablando más o menos de 3 horas de trabajo. Y más, depende de la complejidad de lo que uno esté buscando. Si estamos hablando, por ejemplo, de un grupo de productores, voy a contar otro éxito que también, en el que también colaboré y creo que es exitoso, y el promotor de esto fue el ingeniero Julio Bartra, Ajá. que es el grupo de productores hortícolas que hoy constituyen las ferias en las plazas de la ciudad. Ese grupo que no es cooperativa, ni siquiera es una asociación, pero es un grupo que funciona. Mis alumnos de la universidad hicieron ahora un trabajito, un relevamiento, sí. Y hay puestos que tienen 4 empleados y hay familias de las que viven 7 miembros de la familia. Me sorprendió. Y son alrededor de 20 o 25 de esos grupos. O sea que multipliquemos en una media de 4 personas por 25, tenemos 100 personas que viven en ese grupo asociativo gracias a que se conformaron como tales y siguen cumpliendo las reglas que ellos mismos definieron. Bien. Y sigue siendo exitoso y venden en la ciudad de Corrientes 5 días a la semana, que no es poco. Exacto. Y el 60% es de producción propia, que más quisieran las cooperativas tener esa producción estable. Ese grupo asociativo se conformó gracias a este método, en un proceso que duró algo así como 3 meses. La segunda, y como dije, vamos a dejarlo pendiente para la próxima, porque ya se nos va el tiempo, Así es. y ahora les pido que muestren el árbol de problemas. En la segunda etapa tenemos que buscar definir ese árbol de problemas. Esta segunda etapa se llama de la percatación. ¿Cuál es la diferencia entre percatación y percepción?
La percepción es lo que nos da, es la realidad que nos muestra nuestros sentidos y lo que tenemos que ampliar para poder conocer más de nuestra realidad y sobre todo para conocer mejor nuestra realidad. ¿Sí? Por ejemplo, los que nos están viendo en este momento, ven cómo yo estoy vestido, cómo estás vestido vos, deberían saber que afuera está fresco. Así es. Pero normalmente cuando te sentás delante de un televisor, YouTube, lo que sea, no pensás en eso, pero tu cerebro te lo está indicando. En la percatación, yo tengo que definir qué es lo central. Y lo central, si dije que hace frío, Sí. es si lo estoy viendo en vivo y cómo voy a salir a la calle. Y de ahí viene todos los problemas de raíz. ¿Tengo ropa? ¿No tengo ropa? ¿Estoy con buena salud o no? ¿Estoy resfriado o no? ¿Estoy engripado o no? ¿Voy a ir caminando o voy a ir en auto? Esas son las raíces que van a definir el centro, el tronco de mi problema. Y después, en las ramas, voy a definir los tiempos, a qué hora voy a salir, a qué hora voy a volver, cómo voy a ir vestido, cuánto tiempo me va a llevar. Esto ya lo hacemos de manera grupal, porque aquí aparecen la raíz de los problemas que tenemos que resolver y el problema central. Obvio, cuando se le pregunta a la gente cuál es el problema central, la plata no me alcanza. Es así. Bien. ¿Y Ahora qué bien, problema? no, porque la plata no me alcanza no es un problema. No. Coménteme después, ahora para Ya no lo perder digo, lo cerramos. el hilo. Sí. Lo cerramos Ajá. con eso. La plata no me alcanza no es un problema. A ver. Yo estoy definiendo una situación mía, Sí. pero el problema obviamente se define en dos raíces que me van a llevar al problema. O gano poco o gasto mucho. Ajá. Cualquiera de las dos situaciones, gano poco o gasto mucho más de lo que gano, es lo que hace que la plata no me alcance. Sí. Si yo estoy en equilibrio Ajá. y digo la plata no me alcanza, es porque más allá de mi equilibrio tengo un plan de consumo e inversión a futuro. Mi hijo dice, la plata no me alcanza para comprarme un auto. Claro. Le digo, hace 3 años que comenzaste a trabajar. Deja de gastar en salir todos los fines de semana con tu pareja y de compartir con tus amigos para empezar. Y segundo, buscate un trabajo a la tarde. Ah, no, pero para eso me alcanza. Claro, pero no te alcanza para el auto. Entonces, ¿cuál es la definición? Necesito más ingresos. En ese caso, el problema sí, ¿cuál es? Necesito otro trabajo, necesito otro ingreso y no lo tengo. Así es. Ese es un problema definido. Ujú. Cuando el grupo me dice, la plata no me alcanza, tenemos que empezar a ver cuáles son las raíces. Si el problema es que el grupo produce poco, hay que buscar la asistencia necesaria para que aumente su producción. Si el problema es que producen lo suficiente para vender, pero no tienen canales de comercialización, hay que buscar cómo venden, que es la solución que se encontró en este caso que les dije antes de los productores del Cinturón Verde de Corrientes. Ajá. O puede ser también, manejo mal los precios y quiero vender por sobre lo que me indica el mercado. O manejo mal los tiempos de oferta y estoy ofreciendo cosas que la gente no quiere en este momento. Todo eso hacen a las raíces del problema central y nos llevan a la definición de las soluciones que están en ese árbol de problemas. ¿Está? Se entiende. Es Sí. una de las herramientas, vamos a comentar otra en la próxima. Perfecto. Son los primeros pasos para formar un grupo asociativo, muy resumidamente. Muy resumidamente, pero ¿cuánto de su sapiencia nos brinda, querido amigo, aquí? Gracias por este tiempo, gracias por esta columna que nos brinda todos los jueves aquí en Caminos Cooperativos Radio,
a través de la 94.3 en Radio Dos Pinos, Dos Pinos FM, Radio. en Corrientes, ¿no? Estamos en la República Argentina para quienes nos ven a través de las redes sociales incluso. Será entonces hasta la semana entrante. Si Dios quiere, hasta la semana entrante. Dios así lo permita. Gracias amigos por su compañía. Nos vemos la semana que viene.